Ahí se ve. Sí, Va. Nada más déjeme poner el puntero y listo. Bueno, buenas noches. Vamos a ver el tema de hipertensión portopulmonar. Yo soy Abraham Hernández Lecona, soy recotro de medicina interna. Quiero agradecer al doctor Montiel y a pues, mis jefes de residentes que me dieron la oportunidad de dar mi última clase. Bueno, a método de introducción debemos de saber que la hipertensión portal, pues como sabemos, tiene múltiples consecuencias a nivel de la vasculatura y el pulmón no es excepción de esta misma. La hipertensión portopulmonar es un tipo de hipertensión arterial pulmonar que, como sabemos, está clasificado en diferentes grupos y la hipertensión portopulmonar o el síndrome portopulmonar pertenece al grupo de la hipertensión arterial pulmonar del grupo 1 y es la tercera causa más común de este subtipo de hipertensión de arteria pulmonar. Este trastorno va a afectar del 5 al 6% de los pacientes con insuficiencia hepática, ya sea desde una insuficiencia hepática tipo A, B o C, de acuerdo a la escala de Child-Pugh-Torcat, y aporta del 5 al 15% de los casos de hipertensión arterial pulmonar de novo, ¿sale? Su prevalencia, la verdad, está infraestimada debido a que eh, existe una ausencia en el tamizaje para pacientes considerados para trasplante hepático. eh, eh, Más bien, existe una ausencia en el tamizaje para este tipo de pacientes y no son diagnosticados hasta que son considerados para el trasplante hepático. De acuerdo a su epidemiología, sabemos que del 2 al 16% de los pacientes con hipertensión portal presentan este síndrome y su mortalidad va a ser del 4 al 14% a 5 años si no tiene tratamiento. Pero la supervivencia, vean cómo puede aumentar hasta el 40% con una terapia pulmonar vasoactiva eficiente. Existe controversia entre saber si existen verdaderos factores de riesgo que sean precipitantes para este tipo de trastorno. Aparentemente, y digo, es todavía controvertido, el ser mujer, el tener una enfermedad hepática autoinmune y que eso haya condicionado la cirrosis, los niveles elevados de estradiol en el estado en que se encuentra la insuficiencia hepática al no poder ser degenerados por el hígado y la esplenectomía en algunos pacientes con trombocitopenias refractarias parecieran ser unos factores de riesgo para los mismos, pero bueno, todavía son controvertidos. Dentro de la fisiopatología de este trastorno, sabemos que la hipertensión portal ocasionada por la cirrosis, al haber una disminución en la perfusión a nivel del sinusoide hepático, va a promover la liberación de diferentes mediadores vasoactivos, dentro de ellos, muy importantes, la endotelina 1. También las citocinas, importantes, el factor de necrosis tumoral alfa, que tiene propiedades angiogénicas y vasoactivas, las endotoxinas, algunos otros factores genéticos y otros, como los factores de riesgo, van a condicionar que, al menos de interés para la hipertensión portopulmonar, van a ocasionar que a nivel del vaso sanguíneo, todos estos, ya sean las endotelinas o los factores de necrosis tumoral, van a llegar a su receptor y ¿qué van a ocasionar? Solamente la proliferación, el engrosamiento, no solamente de la íntima, sino de la capa media del vaso. Entonces va a ocasionar que el vaso se vuelva más grueso, ¿sí? Y con ello, pues aumenta la presión capilar pulmonar. Eso es lo que genera el síndrome de porto pulmonar. De acuerdo al cuadro clínico, curiosamente, pareciera lógico que mientras más cirrosis, más hipertensión portal y se pueda condicionar o más grave el cuadro de hipertensión portopulmonar.
se pueda presentar, pero la gravedad de este trastorno no pareciera correlacionarse con el grado de disfunción en la síntesis o en la gravedad de la hipertensión portal. Y el cuadro clínico también puede aparecerse en pacientes pediátricos que estén teniendo un cuadro de cirrosis. Generalmente este tipo de pacientes son asintomáticos o pudiera decirse que tienen los mismos signos y síntomas que un paciente con hipertensión portal pudiera tener y por eso se catalogan como asintomáticos. Pero su síntoma más común es la disnea en esfuerzo. Y conforme la enfermedad avanza, tanto la hipertensión portal como este síndrome, la disnea y la fatiga van a ser progresivas, el edema periférico va a ser más importante y no necesariamente por la insuficiencia o la falta de síntesis del hígado, y puede llegar a presentarse dolor torácico, incluso síncopes o presíncopes. El registro Reveal encontró, de la base de datos de Estados Unidos, encontró que los pacientes con este síndrome portopulmonar tienen menos disnea de ejercicio, o sea, del 81% versus el 86% de los pacientes que tienen una hipertensión arterial pulmonar idiopática o familiar, van a presentar más fatiga. Esta sí es considerable, del 31 versus el 23% que presentan, y más edema, ¿no? Del 33 al 21%. Y más distensión abdominal, del 12 al 3%. Entonces, ese tipo de pacientes que tenemos con hipertensión portal y que a lo mejor están desarrollando un grado importante de ascitis y que no corrige, valdría la pena examinarlos por por este síndrome. ¿Cuáles son los hallazgos al examen físico? Pues bueno, el componente pulmonar del segundo ruido en la sístole va a ser más fuerte, se va a escuchar con mayor intensidad. El soplo sistólico va a estar presente si existe una insuficiencia tricuspidea, y el edema en extremidades inferiores va a ser clásico. ¿Por qué? Porque son datos de sobrecarga de ventrículo derecho. El diagnóstico. Para el diagnóstico de este síndrome, podemos empezar, o como lo comenté, el tamizaje se va a realizar de acuerdo con un ecocardiograma transtorácico. La sensibilidad es del 85% y su especificidad del 83%, entonces no es nada despreciable y es un buen método de tamizaje. Al medirse la velocidad de regurgitación tricuspidia máxima, puede orientar a determinar la presión intraventricular sistólica derecha, conocida en sus siglas en inglés como RSVP. Y este sería el algoritmo diagnóstico. Todo paciente que tenga enfermedad hepática crónica o una hipertensión portal que presente una disnea inexplicable o que esté empeorando su clase funcional, debería de someterse como punto de buena práctica clínica. Pero la realidad es que solamente se le realizan los ecocardiogramas a los pacientes que están siendo candidatos a trasplante de hígado. Entonces, ya sea que nosotros como internistas por curiosidad nos llame la atención y teniendo estos datos, o porque también forma parte del protocolo de trasplante de hígado, mandemos a hacer un ecocardiograma transtorácico. Y esto puede ser de dos. La TRB, que la conocemos como la velocidad de regurgitación tricuspidia, debe de ser menor a 2.8 metros sobre segundo, y no debe de haber otros signos de hipertensión pulmonar. Si existe una TRB, insisto, velocidad de regurgitación tricuspidia menor a esta velocidad, es muy baja probabilidad de que el paciente presente una hipertensión portopulmonar. Y con este tipo de pacientes no se requiere la realización eh, bueno, el llamado cateterismo derecho, ¿no? Pero sí, la velocidad de regurgitación tricuspidia es mayor a 2.9, ¿sí? Y tiene otros datos de hipertensión arterial pulmonar, o de plano, esta velocidad es mayor a 3.4 metros sobre segundo, perdón, es necesario realizar el, el cateterismo. ¿Por qué? Porque tiene una probabilidad media o alta para presentar este tipo de síndrome. Entonces, se realiza el cateterismo derecho. Y si la presión arterial pulmonar media es mayor a 20 segundos,
ojo, ok, tenemos que evaluar dos cosas. El paciente puede tener una sobrecarga de volumen porque sabemos que este tipo de pacientes tienen un cuadro edematoso. Entonces, mediremos la presión en cuña de la arteria pulmonar y esta debe ser mayor a 15 milímetros de mercurio, ¿sale? O una PRB menor a 2 unidades Wood. Pero el paciente puede también estar en un estado hiperdinamico, ¿sale? ¿Cómo podemos distinguirlo? La PRB va a estar menor a 2 unidades Wood. Y aquí lo tenemos, ¿sale? Estas son las diferentes estados hiperdinamicos que podemos encontrar en el cateterismo derecho y no necesariamente nos quiere decir que el paciente tenga una hipertensión portopulmonar. Entonces, al realizarse el taller y el ecocardiograma, podemos distinguir que se encuentra en un estado hiperdinámico un paciente que tenga sobrecarga de volumen o podemos distinguir o hacer el diagnóstico de la hipertensión portopulmonar. Entonces, si se dan cuenta, sí, todas comparten que la presión arterial media de la arteria pulmonar está elevada. El gasto cardíaco obviamente va a estar elevado en estos dos, en un estado hiperdinámico, en una elevación de volumen, tratando de compensar, ¿no? La hipervolemia. Pero en la hipertensión portopulmonar, el gasto cardíaco puede estar bajo, normal o incluso bajo, ¿sí? La resistencia vascular pulmonar. En el estado hiperdinamico, obviamente va a estar baja, ¿sí? Pero en los estados con sobrecarga de volumen puede estar normal o elevada. Y obviamente en la hipertensión portopulmonar va a estar elevada por la fisiopatología que ya habíamos mencionado. Y la presión arterial en cuña, un estado hiperdinamico puede tener esta presión baja, en la sobrecarga de volumen va a estar elevada, pero curiosamente en la hipertensión portopulmonar puede estar normal o baja. Entonces, siguiendo con nuestro algoritmo, ahí, permítame, aquí está. La presión arterial media debe estar menor a 20 milímetros de mercurio. Si la presión en cuña de la arteria pulmonar está menor a 15 milímetros de mercurio o la resistencia vascular pulmonar es mayor a 2 unidades Wood, estamos hablando en serio y que el paciente sí tenga un síndrome portopulmonar, ¿vale? ¿Cuál es la ruta a seguir? Si la presión arterial pulmonar media está por debajo de los 35 milímetros de mercurio, creo que se perdió el puntero. Ajá. Y existe una función ventricular derecha preservada. O si el paciente tiene la presión arterial media de la arteria pulmonar entre 35 y 45 milímetros de mercurio, e incluso también la resistencia vascular pulmonar está por debajo de las 2 unidades Wood, este paciente está en condiciones y sí se recomienda realizar el trasplante hepático ortotrópico. Pero fíjense, este tipo de pacientes que tienen la presión arterial de la arteria, la presión media de la arteria pulmonar entre 35 y 50 milímetros de mercurio y existe una disfunción ventricular y la resistencia está por debajo de las 2 unidades Wood, hay que iniciar terapia para la hipertensión pulmonar y hay que reevaluar a este paciente. ¿Por qué? Porque si entra con esas presiones, el el trasplante hepático está contraindicado. Pero si de plano nuestra presión es mayor a 50 milímetros de mercurio, completamente el trasplante hepático está contraindicado. ¿Por qué? Porque no va a servir de mucho, ¿no? Y le va a condicionar a ese hígado sano desarrollar la famosa cirrosis cardíaca, ¿no? Por congestión. Entonces, en este tipo de pacientes que tienen la presión media de la arteria pulmonar entre 35 y 50 y hay que dar terapia, después de revaluarlo a los 3 meses, si disminuyó la presión media de la arteria pulmonar por debajo de los 35 milímetros de mercurio o bajó por menos de 5 unidades Wood, este paciente puede sí o no pasarse o ser candidato a el trasplante de hígado siempre y cuando cumpla con los criterios o las excepciones del MED. Y como tratamiento,
Pues recordemos que siempre este tipo de pacientes hepatópatas son complicados de tratar. ¿Por qué? Porque recordemos que la mayoría de los pacientes, eh, bueno, la mayoría de los fármacos tienen un importante metabolismo hepático. Entonces, recordemos que para el grupo uno de la hipertensión arterial pulmonar se pueden ocupar prostainoides, antagonistas del receptor de endotelina, sus siglas son en inglés ERA, los inhibidores de la 5-difosfodiesterasa y los agonistas de la guanilinato ciclasa, ¿sí? Que es el Rosiguat. Entonces, esta tabla me gustó, ¿por qué? Porque aquí nos dice las indicaciones de acuerdo a la clasificación de Child-Pugh-Turcotte. Entonces, los prostainoides lo podemos ocupar en el grupo de pacientes, sí, sean un Child-Pugh A, B o C. Con ellos no hay ningún problema, ¿sale? ¿Cuáles son los fármacos que podemos ocupar? Epoprostenol y iloprost, ¿sale? Solamente la distinción entre uno y otro es que epoprostenol, al ser un medicamento ya, eh, digamos, más nuevo, más reciente, podemos ocuparlo en este tipo de grado de insuficiencia hepática. La dosis aquí está, de 2 a 4 nanogramos kilogramo de peso intravenoso y se tiene que ir aumentando en intervalos de 15 minutos, ¿sale? ¿Cuáles son los cambios en la hemodinámica pulmonar? Va a mejorar la frecuencia cardíaca, ¿no? ¿Y cuáles son los efectos adversos? Cefalea, curiosamente síntomas de influencia like, pero generalmente son secundarios a la congestión en los senos paranasales, esplenomegalia y trombocitopenia. Iloprost solamente lo podemos ocupar, lamentablemente, en un Child-Pugh A, en estados avanzados de la insuficiencia hepática. No es recomendable por los efectos secundarios. Y ¿cuáles son los cambios, al menos en el Iloprost? Va a aumentar la tolerancia al ejercicio en la prueba de los 6 metros, ¿no? ¿Cuáles son los efectos adversos? Curiosamente, tos, dolor y síncopes. Y preprostronil también es ocupado en Child-Pugh A. Esta es la dosis y va a mejorar los síntomas cardiovasculares. Efectos adversos, dolor, reacciones cutáneas en el sitio de la punción. Dentro de los antagonistas del receptor de endotelina, pues encontramos al bosentan, el ambrisentan y el macitentan. Estos generalmente, macitentan ya es un fármaco de nueva generación. En este todavía se puede ocupar en estados un poco más avanzados del Child-Pugh A o B. Y bueno, esta es la dosis. Todos ellos tienen la capacidad de mejorar, ¿sí? El síntoma cardinal en este tipo de trastornos, el cual es la disnea y la fatiga. Los inhibidores de la 5-difosfodiesterasa, el sildenafil, se puede ocupar en grados B y C. Y pues la posología es de 20 miligramos cada 8 horas, ¿no? Y pues bueno, va a mejorar la tolerancia al ejercicio, va a mejorar la presión arterial pulmonar media y va a reducir eh, fidedignamente la resistencia vascular pulmonar. Pero pues ya sabemos los efectos adversos, ¿no? Cefaleas, mialgias, priapismo, diarrea y la hemorragia varicel, que esta no es deseable, ¿no? Para este tipo de personas. Y dentro de los agonistas de la guanilato ciclasa, pues tenemos al Rosiguat, que nada más lo podemos ocupar en insuficiencia hepática grado A y B. Esta es la dosis, 0.5 a 2.5 miligramos cada 8 horas. Y pues el beneficio de este medicamento es que va a ayudar a mejorar la tolerancia al ejercicio. Y los efectos adversos, pues bueno, cefalea, la dispepsia, la náusea, vómito, diarrea y hipertensión arterial. Pues puede generar eso, ¿no? No sé si tengan alguna duda. La verdad es un tema corto. Este involucra mucho, forma como parte del tamizaje del trasplante hepático. Y pues bueno, generalmente solamente es recordar los valores del cateterismo cardíaco derecho, la presión arterial pulmonar media. Y de acuerdo a ello, los únicos que no son candidatos o que no tienen este trastorno, pues son
los de entre 35 y 50 milímetros de mercurio, y ellos pasan a tratamiento. Los demás se pueden quedar sin tratamiento, no, o solamente debe de ser a base de sildenafilo, y pueden pasar, lo que en realidad los curaría es el trasplante hepático. No sé si hay alguna duda, algún comentario. Bien, ¿alguien quiere comentar algo? Pues creo que todo muy claro, Abraham. ¿Sí me escuchan? Sí, sí te escucho. Listo. Ah, este, a ver, espérame. Está intentando hablar el doctor Goicocha, pero parece que tiene algún problema con el audio. ¿Listo? Creo que ya. Ya, ¿Ya? ya, ya me. Sí, listo. Órale. Pues bueno, primero felicidades, me gustó la clase. Este, creo que hay que rescatar de hipertensión portopulmonar, hay que rescatar varias cosas. Primera, que lo que es más importante es que lo sospechen. Claro. Muchas veces dejamos pasar al paciente cirrótico, lo dejamos pasar y no ponemos atención a los detalles de los cambios oximétricos, justo porque si pones en cuadro clínico hay tres diapositivas atrás que te da síntomas bien generales, o sea, te suelen dar uno un poquito más, te hablan fatiga, cierta disnea, pero generalmente son asintomáticos y generalmente igual pacientes hepatópatas lo vamos a ver con edema periférico. O sea, síncope y no falta el que la acusa, es que tiene cefalopatía o es que quizá algún desequilibrio electrolítico. Algo que es muy importante que ustedes deben sospechar, la prueba de la oximetría sentado y acostado. O sea, antes de irnos a, obviamente, el ecocardiograma, la prueba con burbujas, valorar presiones pulmonares, porque sabemos que eventualmente el tratamiento fundamental va a ser tratar hipertensión pulmonar y trasplante hepático. Antes de eso hay que sospecharlo. Entonces, no cuesta nada hacer, eh, sentarlos y acostarlos y ver cómo se comporta la saturación de oxígeno. Creo que por ahí no tienes un dato, no lo alcancé a ver en las diapositivas, aunque me conecté, ibas como en la quinta, sexta, que recuerden que una pulsoximetría con saturación de oxígeno mayor de 96% prácticamente excluye hipertensión portopulmonar. Entonces, no sé si me escuchan, se está cortando un poquito, no sé qué tan bien me Se escuchan. escucha, doctor. Ah, es que No, ahorita te pusieron escuchas que. bien, te escuchas bien. Ok, entonces, recuerden que es una prueba muy sensible para descartar la patología. Una vil saturación de oxígeno con un pulsoxímetro, ¿no? Esa es la primera. La segunda, quiero rescatar, que creo que no lo vi por ahí, los cambios gasométricos. No sé si venía una diapositiva antes de que yo me conectara. No, Eh, no lo puse. no. Ujú. Ok. Dentro de la sospecha, quizá ustedes van a decir, qué raro, satura 90% sentado y cuando lo recuesto mejora la saturación de oxígeno a 94.
Si ustedes recuerdan fisiopatología básica, debería ser al revés. La posición semifowler debería de mejorar la oximetría en pacientes que tienen sobre todo neumonías, derrames, edema agudo de pulmón, lesiones ocupativas, en fin. Y con ello se comporta exactamente al revés. Eso generalmente los obligaría a pedir una gasometría y si quieres, seguro tú lo leíste por ahí, Abraham, ¿qué parámetros gasométricos son los más sensibles para sospechar hipertensión pulmonar y entonces pedir un ecocardiograma? Ah, tengo entendido que era la PCO2. Nope. Mm, Les voy a pasar un tip, es ujú. exactamente igual que los pacientes que tienen VIH y están sospechando neumocistis, infección por neumocistis. La disociación alveolo y arterial de la PO2, Arterioalveolar, arterioalveolar, sí. SR4. La diferencial arterioalveolar de oxígeno, para los cuates la PaO2, que en cualquier equipo de gasometría te lo reportan, es el parámetro más sensible para diagnosticar hipertensión portopulmonar. Le pega las sensibilidades del 87%. No es tan específica porque pacientes con SIRA, pacientes, insisto, con neumocistis, pacientes con hipoxemia severa por neumonías pueden también tener una PaO2 disminuida. Entonces, este es el parámetro más sensible para pacientes con hipertensión pulmonar. Prácticamente, si ven un paciente con datos de patopatía, hipoxémico, con una PaO2 disminuida y que no está cursando una infección activa, ahora sí llamen al ecocardiografista. Porque estamos de acuerdo que no a cualquier hepatopata le van a pedir un eco. O sea, no es como, tienes hepatopatía, vete a un eco de tamizaje. De hecho, como lo pusiste en un inicio, es tan poco común que no está indicado como tamizaje de enfermedad. Entonces, hay que fijarse mucho en este parámetro gasométrico y entonces ya pueden empezar a pensar en el cuadro. Creo que con eso nos tenemos que quedar como internistas, que es fundamental. Para sospecharlo, el cuadro clínico, como viene en tu diapositiva, no nos va a dar mucho. Disnea de esfuerzo, algo de edema periférico, dolor torácico. Pues ahorita podrían decirme 30 enfermedades más que pueden tener esos mismos síntomas, ¿no? Y creo que por último, ponle las últimas. No sé si puedas avanzar un poquito. Doc, yo nada más Sí, claro, claro. pregunto, es que cuando lo revisé y lo busqué, por ejemplo, Ujú. al menos la bibliografía donde lo encontré es que te habla de dos cosas, ¿no? Las manifestaciones pulmonares en la cirrosis se puede clasificar como síndrome hepatopulmonar Exacto, y en portopulmonar. así Entonces, es. no lo puse en el Para portopulmonar. acotarlo a portopulmonar, ¿no? Ujú, Sí, porque aquí no era común que hubiera esa disociación de la AA, de la claro. PaA2 Ahí y estoy, en el estoy de acuerdo. hepatopulmonar, sí. Ok, sí, no, está perfecto. De Ok, acuerdo, sí, lo acotaste exclusivamente a portopulmonar. sí. Perfecto. Y había una diapositiva que quería rescatar de las últimas. Ahorita te digo, la que sigue, espérame, la que sigue. Ahí está, esa mera. En México, ¿cuáles tenemos disponibles? Eso es algo importante. Epoprostenol, Ujú. Bosentan, Triptan, ese es de los primeros que autorizaron, obviamente sildenafil. sildenafil y No Rocío. sé Creo si que en hubo el mucho tiempo en que IPC. no había Riociguat, no sé si ya haya, no sé, doctor Montiel. Sí, sí, de Sí, hecho, Perfecto, lo porque hubo acaban en la de época de COVID, volver a meter se ahí agotó. al 20, sí, 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 pero sí, sí hay. Perfecto. Eh, Importante pensar en lo que tenemos disponible, ¿no? Realmente era por ahí la pregunta, porque si no me equivoco, Iloprost inhalado no hay. mm, No sé, teprostinil tampoco existe en México. Y macitentan creo que tampoco está en México. Los demás sí. Entonces, eh, importante porque tengan en cuenta la disponibilidad de nuestro país. Ahí vale la pena para cuando vayan a exponer a congresos, pláticas, que estas tablas siempre usan una señalización.
Aprovecha usar recuadros, flechitas y demás para marcar lo más importante y no te pierdas en los datos. De ahí en fuera está muy bien. Me gustó mucho y efectivamente vi que mucho se acotó a portopulmonar, que está perfecto. Efectivamente, el portopulmonar no te disocia tanto el diferencial arterial-alveolar de oxígeno, pero sí hay los cambios posicionales con pulsoximetría, que es para que lo sospeche. Eh, Creo que nada más, porque sí también hablaste bien del ecocardiograma, que realmente es el estándar del diagnóstico y el tratamiento que va a ser básicamente trasplante y Ujú. cuándo detener el trasplante para tratar la hipertensión pulmonar asociada. Creo que son las perlas. No sé si hay algo más, mi querido Luis, que haya que acotar. Todo bien, amigo, muchas gracias. No sé si alguien tenga alguna duda o comentario, aprovechando la presencia del maestro Goico. Bueno, para quienes no lo conozcan, el doctor Goicoechea es médico internista, eh, egresado y también miembro del staff de medicina interna del Hospital G. González. Tiene una alta especialidad en diabetes y trastornos metabólicos y y bueno, es un muy buen amigo y por eso lo invitamos a participar con esta clase y nos estará apoyando en un par de clases En un más en par el más. futuro. Así es. Muchas gracias, amigo. Cuídate mucho. Muchas gracias No, a hombre, todos. acá estamos y con todo gusto para las siguientes clases. Gracias. Nos vemos. Gracias, Abraham. Pero no, gracias, Gracias. Buena gracias, clase, muchas gracias. gracias. Bye. Muy rápido.